Entonces, hemos tenido 12 sesiones hasta ahora, contrastando diferentes aspectos del antiguo y el nuevo pacto. Es muy importante que estas cosas no se queden con nosotros solo como teorías o estudios bíblicos, sino que las repasemos nuevamente. Y como dije, todo lo que hemos estudiado hasta ahora es solo como un punto de partida para ayudarte a pensar más en esa dirección. Así que hoy quiero hablar sobre Mateo capítulo 5 y capítulo 6, donde una de las grandes diferencias entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es que en el antiguo pacto el énfasis estaba en lo externo, excepto por el 10º mandamiento. Todos los otros 9 mandamientos son externos. Y nadie podía guardar el 10º mandamiento en el Antiguo Testamento porque era un mandamiento interno. No codiciarás. Pablo mismo dijo en Romanos capítulo 7 que él no pudo cumplirlo. Nadie pudo cumplirlo. Incluso cuando el Señor habló con el joven rico, le dijo que guardara los mandamientos. En Marcos capítulo 10, le enumeró los mandamientos hasta el número 9. Nunca mencionó el 10º, porque Jesús sabía que nadie podía cumplirlo. Así que en el antiguo pacto todo era externo. Los sacrificios eran externos. El templo era externo. El sacerdocio y las ofrendas, todo era externo. Pero todo cambió en el nuevo pacto, a interno. Así que ahora vamos a hacerlo práctico. Si tú estás más interesado en tu testimonio externo ante los hombres que en tu testimonio interno ante Dios, debes decirte a ti mismo: soy un cristiano, pero del antiguo pacto. Un cristiano del nuevo pacto estará mucho más interesado en sus pensamientos internos que en sus palabras y acciones externas. Estará más interesado en sus actitudes internas hacia las personas que simplemente en ser amable con ellas. Y estará más interesado en sus motivos internos en lugar de solo en lo que hace. En otras palabras, el motivo por qué lo hace. Y es por eso que un cristiano del nuevo pacto se juzgará constantemente a sí mismo. No solo diciendo: oh, me enojé, sino: Señor, hay actitudes internas en mí que causaron esto. Entonces, cuando Jesús habló aquí en Mateo capítulo 5, verso 20, dijo que nuestra justicia debe superar la de los escribas y fariseos. Ahora, cuando pensamos en superar, pensamos en más qué. ¿Más en qué sentido? Si ellos oraban 3 veces al día, ¿nosotros debemos orar 5 veces? Si ayunaban 2 veces a la semana, ¿nosotros debemos ayunar 3? Si daban el 10%, ¿nosotros debemos dar el 20%? Así es como muchas personas lo entienden. Pero yo creo que Dios esconde su verdad de aquellos que no lo buscan sinceramente y recompensa a los que lo buscan diligentemente. Y cuando lo buscamos con diligencia, nos damos cuenta de que este superar no se refiere a cantidad, sino a la calidad de nuestra vida. El antiguo pacto ponía el énfasis en la cantidad. ¿Cuánto das? ¿Cuánto oras? ¿En cuánto ayunas? Y en el nuevo pacto es la calidad en todas estas cosas. Pero piensa en esto. Cuando Jesús dijo que tu justicia debe superar, luego lo amplificó dando una serie de ejemplos en Mateo capítulo 5 y 6. Por ejemplo, en el antiguo pacto era externo. Versículo 21, no matarás. En el nuevo pacto es interno. Debes vencer la ira. Y es una forma diferente en la que el Señor lo dice. El antiguo pacto decía: no harás. Pero Jesús no dice: no te enojarás. Ese no es el espíritu del nuevo pacto. Y cualquier predicador que predique con ese espíritu está predicando bajo el espíritu del antiguo pacto. No se trata de no harás. En el nuevo pacto siempre es si alguien o si alguno. Eso no se encuentra en el Antiguo Testamento. En el antiguo pacto era: tienes que hacer esto, te guste o no. Si eres descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, eres parte de Israel y tienes que hacerlo.
Así que ahí está diferencia. La ira, por ejemplo, es algo interno de donde proviene el asesinato. Cuando una persona quiere asesinar a alguien, eso se origina en la ira. Y Jesús está tratando con la raíz. Recuerda que Juan el Bautista dijo, el Mesías ha venido, el Cordero de Dios ha venido, y Él ha puesto el hacha en la raíz. En ese sentido, podemos decir que el antiguo pacto era como un par de tijeras. Si salía un mal fruto, como el asesinato o el adulterio, se cortaba. Y lo hacía después de que había sucedido, o impedía que la gente lo hiciera externamente. Pero la raíz permanecía. Jesús vino con un hacha a la raíz para quitar no el asesinato, sino la ira. Dice el verso 27, y no el adulterio, sino el pensamiento interior que da lugar al adulterio. La ira, por ejemplo, si ves en Eclesiastés capítulo 7, verso 9 dice, el enojo reposa en el corazón de los necios. Así que una señal de un necio es que tiene ira en su corazón. ¿Hay alguien aquí con ira en su corazón? La Biblia dice que eres un necio. Puede que no te guste que te llamen así, pero eso es lo que dice la Biblia. El enojo reposa en el corazón de los necios. Y en Mateo capítulo 5, verso 22 dice, todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable. Eso significa que solo está en tu corazón, no ha salido. La ira en el corazón contra una persona, contra tu esposo, contra tu esposa, contra un hermano, contra una hermana por algo que hizo o no hizo, lo que sea. Si tienes ira en tu corazón, eres un necio. Y cuando esa ira se manifiesta en palabras, esa es la siguiente etapa. Le dices algo a tu hermano, Mateo 5, verso 21, entonces eres aún más culpable. Y si luego piensas un poco más en eso y dices, no le he dicho lo suficiente, y vuelves y le dices algo más, verso 22, estás listo para ser condenado al infierno. Ahora, eso no estaba en el Antiguo Testamento, que si te enojas puedes terminar en el infierno. Siempre digo que la ira es el primero de los 3 pasos para ir al infierno. Comienza en el corazón, sale en palabras, y luego después de un tiempo meditas en ello y piensas, bueno, no le he dicho lo suficiente, y vuelves a decirle más palabras. Todos hemos tenido experiencias de esto. Estás listo para ir al infierno, y eso puede pasar entre esposo y esposa. La gran mayoría de los que se hacen llamar esposos y esposas cristianos no están en el nuevo pacto. Viven en el antiguo pacto y están satisfechos de vivir en el antiguo pacto porque nunca se deshacen de su ira. Yo digo, es inútil que las personas aprendan 10, 12 o 14 puntos sobre el nuevo pacto si no se toman en serio deshacerse de su ira. Tenemos que decir, Señor, no me importa si no puedo entender esto o explicarlo. Quiero vivirlo. Así que esta es la primera parte. Es interior. Es una justicia interior y no una justicia exterior. Y esa es la principal diferencia entre el antiguo y el nuevo. Por ejemplo, él habla de decir la verdad. En el antiguo pacto, cuando jurabas en un tribunal, debías decir la verdad. Y el Señor dice, no solo cuando jures, sino todo el tiempo. Tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. En otras palabras, tienes la verdad interiormente. Y luego en el capítulo 6, habla del dinero. Nuevamente, el énfasis en el antiguo pacto estaba en la cantidad. Esa es la otra forma en que podemos decirlo. Interior y exterior, o cantidad o calidad. No se trata de cuánto das. Jesús dijo, cuando des, no dejes que nadie lo sepa. Mientras que en el antiguo pacto tenían que probar que estaban trayendo el 10% y darlo públicamente ante todos. Y hoy vemos multitudes de iglesias del antiguo pacto donde la gente se ve obligada a darlo públicamente, incluso con sobres con su nombre escrito. Antes traían una bolsa, pero podías engañar a la gente si metías la mano vacía dentro de la bolsa. Así que ahora descubrieron una nueva manera, traen un plato. No puedes engañar a la gente con eso porque la persona que se sienta a tu lado ve cuánto estás dando. Esta es la astucia de los fariseos que no han entendido ni lo más básico del nuevo pacto y están tratando de edificar una iglesia del nuevo pacto. Imposible. Se trata de calidad. Es la calidad de tu ofrenda, no la cantidad. No es el 10%, el 20% ni el 30%. Es porque das. El dinero no es malo. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Jesús ganó dinero como carpintero.
Y eso no fue malo. Obtener una comisión en tu negocio no es malo. Por ejemplo, cuando Jesús hacía mesas, Él no las vendía al precio de costo, porque si las vendía a precio de costo no ganaría nada. Él tenía que ganar una comisión sobre el costo de la madera y los materiales para poder mantener a su familia, pero no amaba el dinero. Ese es el punto. Es la actitud hacia el dinero lo que importa. De hecho, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, aquí él habla de la actitud interna y de la justicia. Y en el tema del dinero no se trata de la cantidad, sino de la calidad. Y luego habla de la oración. Primero habló del dinero y luego habla de la oración. En Mateo capítulo 6, en el Antiguo Testamento hacían mucho énfasis en cuánto orabas. Pero en el Nuevo Pacto no es cuánto oras, sino la calidad. Pero desafortunadamente, en el Nuevo Testamento sí presenta ejemplos de oraciones prolongadas. Yo solía leer eso cuando era joven y te diré, cada vez que leía sobre alguien que pasaba orando 2 o 4 horas orando, eso solo me desanimaba. Por ejemplo, Jesús oraba largas horas en la noche. Ahora, no digo que haya algo malo en ello, pero digo que si dejas que la gente sepa cuánto estás orando, algo está mal. ¿Cómo sabe la gente que ora 2 o 4 horas? ¿Cómo saben que oraron 2 o 4 horas todos los días? Desobedecieron lo que dice aquí, que nadie debe saber cuánto oras. A veces la gente me pregunta cuánto tiempo oro. Y yo les digo, ¿quieres que desobedezca las escrituras? ¿Eso es lo que me estás pidiendo? Debe ser secreto. Nadie debe saberlo. No puedes evitar que tu esposa o tus hijos lo sepan, pero fuera de eso, nadie debería saberlo. Si me preguntas, ¿cuánto habla el Nuevo Testamento sobre cuánto tiempo debes orar? ¿Lo sabes? El Nuevo Testamento nos dice exactamente cuántas horas al día debemos orar. ¿Conoces ese versículo? Lucas capítulo 18, verso 1. ¿Cuántas horas al día deberías orar? Está escrito específicamente. Hay 2 versículos. Uno es Lucas capítulo 18, versículo 1. ¿Cuántas horas al día? 24 horas. Eso fue lo que dijo Jesús. Ahora, ¿qué dice el Espíritu Santo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Nos dice el número de horas que debemos orar cada día. ¿Qué dice ahí? 24 horas. Oren sin cesar. Entonces, ¿por qué te fascinas cuando una persona dice que oran 4 o 2 horas? La persona que ora 4 horas está orando una sexta parte del tiempo que debería estar orando. O sigue las escrituras o sigue los testimonios de los que se hacen llamar grandes hombres de Dios. Es increíble cuántos cristianos prefieren leer una biografía y seguirla antes que seguir la Biblia. Yo digo, no me importa cuántas personas oren 10 horas al día. Yo quiero seguir las escrituras que dicen que debo orar 24 horas al día. Ahora, ¿qué significa eso? Que vas a buscar a Dios y le preguntarás, ¿quieres que esté de rodillas 24 horas? Obviamente no, porque Jesús mismo no hizo eso. Medité en esto y dije, ¿cómo puedo orar sin cesar todo el tiempo? Jesús siempre usaba ejemplos, y yo me doy cuenta que mi mente funciona y entiende mejor cuando uso un ejemplo. Así que me pregunté, ¿qué es lo que hago 24 horas sin cesar? No es comer, no es beber. ¿Cuál es la única cosa que hace las 24 horas al día sin cesar? Respirar. Entonces comprendí que mi vida de oración debe ser como mi respiración. No siempre consciente. ¿Eres siempre consciente cuando respiras? No. Estás profundamente dormido y sigues respirando. Así que la oración debe ser para mí un estilo de vida en el que siempre estoy en ese espíritu de comunión con Dios. En otras palabras, es como esos radios portátiles que usan los oficiales de policía. Siempre están encendidos. No siempre hay mensajes para ellos, pero están encendidos todo el tiempo. A veces puede haber mensaje. Tal vez durante 20 horas no haya mensaje. O quizás una vez al día llegue un mensaje, pero debe estar encendido todo el tiempo. Ese fue un aspecto de la oración que aprendí. No es la cantidad, sino la calidad. Y aprendí otra cosa más acerca de la oración.
Vayamos al pasaje donde dice que Jesús oró toda la noche. Lucas capítulo 6, versículo 12. Jesús se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Ese fue un tiempo de oración. Así que me puse a pensar, queriendo seguir los pasos de Jesús. ¿Qué hacía él exactamente mientras oraba? Digamos que estuvo de las 8 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Qué hizo durante esas 10 horas? ¿Le estaba diciendo a Dios, dame esto, Padre, dame esto y dame aquello? ¿Sabes? Las oraciones de muchas personas son como una lista de compras. Como cuando una esposa le dice a su esposo o un esposo a su esposa que compre en el supermercado las cosas que están en la lista. Muchas personas cuando oran a Dios dicen, haz esto por mí, haz esto por mi hijo, ayuda a mi esposo o a mi esposa. Es como una lista de compras. Y no creo que Jesús haya pasado toda la noche dándole una lista de compras al Padre. Necesito esto, aquello, para nada. Así que comencé a pensar, la oración es comunicación. Si estoy hablando con un hombre que es 100 veces más piadoso que yo, dime, ¿hablaré más yo o le dejaré hablar más a él? Dime. Definitivamente le dejaré hablar más, porque es más piadoso que yo. Yo hablaría 2 minutos en 1 hora y él hablaría 58 minutos. Si él fuera mucho más joven que yo, entonces yo hablaría 58 minutos y a él lo dejaría hablar 2 minutos. Así que cuando oras a Dios y tú hablas más diciéndole todo lo que quieres decirle y apenas tienes tiempo para escucharle, entonces estás pensando que Dios es inferior a ti. Y es por eso que no es de extrañar que tu vida de oración sea superficial. Lo primero que necesitas reconocer es que Dios es mucho más superior a ti. Necesitamos escuchar más que hablarle. ¿Qué le puedes decir a Dios que Él no sepa? ¿Se te ocurre algo? ¿Hay algo por lo que tengas una gran carga y que a Dios no le importe? ¿Hay alguna enfermedad en tu familia que a Dios no le interese sanar? Tenemos tantos conceptos erróneos sobre Dios porque estamos pensando con mentalidad del antiguo pacto. No buscamos seguir a Jesús. No buscamos entender qué es la oración. Yo creo que la oración es esencialmente escuchar más en lugar de decirle a Dios lo que necesitamos, buscando primero el reino de Dios. Señor, déjame escucharte. Bien, vayamos a Isaías, al capítulo 50, y leemos el ejemplo de Jesús, una profecía en el Antiguo Testamento que se cumplió en su vida. Dice en Isaías 50, verso 4, en medio del versículo 4, el Señor Dios mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Así que cuando Jesús era despertado por la mañana, o cada vez que se despertaba por la mañana, él creía que el Padre lo había despertado. Me gusta pensar de esa forma, que cuando me despierto en la mañana, mi Padre me ha despertado. ¿Para qué? Me ha despertado para escuchar. ¿A quién? A Él, antes de escuchar cualquier otra cosa. Y cuando dice escuchar, no significa que Jesús tenía un tiempo de 15 minutos en silencio con el Padre para escucharlo y el resto del tiempo hacía lo que quería. No. Creo que eso significa que su oído se despertaba por la mañana y permanecía despierto todo el tiempo, como un radio portátil siempre encendido. En cualquier momento que Dios quiera hablar, puede hablar, como el radio portátil de un policía que no está transmitiendo mensajes todo el tiempo, pero de vez en cuando puede llegar un mensaje, él debe estar alerta. Y así debemos estar nosotros. Podemos estar en el trabajo, en la cocina, en la oficina, ir manejando, pero tu radio portátil debe estar encendido. Debes estar siempre alerta para dejar que Dios te hable. Y esta es la única forma en que puedes orar en todo tiempo. Esto no se entendía en el Antiguo Testamento. Es calidad, no cantidad. Recuerda esto. No es algo externo, sino interno. En el Nuevo Pacto es una vida interior, no una vida exterior.
Y si empiezas por dentro con los pensamientos, las actitudes, los motivos y pones esas cosas en orden, lo exterior se volverá correcto. Pero si no arreglas esas cosas, seremos hipócritas de primera clase que aparentan vivir una vida del nuevo pacto por fuera, pero llevan una vida completamente diferente, no solo por dentro, sino incluso en el hogar, porque otros no pueden verlo. Una de las cosas más importantes del Nuevo Testamento es evaluar tu vida según cuánto valoras tus actitudes internas y tu vida privada más que tu testimonio externo ante los hombres. Si tu testimonio externo es lo que más te importa y no tus actitudes internas, vas a llevarte una gran sorpresa en el tribunal de Cristo, porque dice en 1 Corintios capítulo 4, versículo 5, la razón por la cual no debemos juzgar a otras personas ahora. Juzgar en el sentido de condenarlas. Debemos discernir. Hay una gran diferencia entre discernimiento y condenación. El juicio puede significar discernimiento. Necesitamos eso. Juicio como condenación, no. Y por eso dice en 1 Corintios 4, verso 5, no juzguen a las personas. Eso significa no las condenes solo porque ves algo externo en ellas. Porque cuando el Señor venga te mostrará un par de cosas que no sabes sobre esa persona. Una, en el versículo 5, son las cosas ocultas en la oscuridad. Todas las cosas que esa persona hizo en la oscuridad se refiere a donde nadie podía verlo. Cuando estaba encerrado en una habitación o en casa donde otras personas de la iglesia no sabían nada sobre las áreas de su vida que estaban ocultas, eso va a ser revelado en el día del juicio. Y la segunda es el motivo con el cual esa persona hizo cosas tan buenas. El motivo con el que lo hizo será expuesto. Dice en el versículo 5 que en el día del juicio hay dos cosas que serán importantes. Todo lo que hiciste en la oscuridad y los motivos con los que hiciste las cosas. Esto es fundamental. Y como no sabemos lo que sea que esa persona hace en la oscuridad, como no sé cómo se comporta en casa, cómo le habla a su esposa, cómo le habla a su esposo, no lo sabemos. Entonces no juzguen. Todo lo que ves es lo exterior. Todos son muy educados y amables por fuera. No juzgues basándote en eso. Estarás 100% equivocado. No conoces el motivo detrás de esa cosa maravillosa que hizo esa persona. Puede que lo haya hecho por dinero o por honor, así que no juzgues. Entonces vemos que una persona del nuevo pacto está más interesada en su vida privada que solo en su apariencia externa. Está más interesada en el motivo con el que hace algo que el acto mismo. Está muy consciente y se juzga a sí mismo cada vez que predica diciendo, Señor, ¿con qué motivo prediqué? ¿Con qué motivo dije eso? ¿Con qué motivo hice ese chiste en mi conversación? ¿Fue para lucirme o fue para la gloria de Dios? La Biblia dice en 1 Corintios 10, verso 31, cualquier cosa que hagan, háganla para la gloria de Dios. Si entendemos esta diferencia fundamental entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, no en cuanto a cantidad, sino en calidad, no la vida externa, sino la vida interior, y te impacta profundamente, has comprendido la diferencia fundamental entre el antiguo pacto y el nuevo pacto.